El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Ese llamamiento vino a nosotros, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, no conforme a nuestras obras. Nosotros cristianos hacemos obras, pero no obras para ser salvos, sino hacemos obras porque somos salvos. Santiago lo explica muy bien. No te sirve nada de hablar de fe si no tienes obras. El apóstol Pablo habla de otras obras. Él habla de las obras de la ley. Las obras que los judíos hasta hoy pretenden hacer para ser justificados a través de las obras, a través de la ley. El apóstol Pablo nos explica muy bien que no funciona. Es imposible a través de las obras de la ley, porque si en uno de los mandamientos fallas, has fallado en todos los mandamientos. Para ir al cielo, no es solo suficiente ser bueno, sino hay que ser perfecto. Y perfecto no es nadie de nosotros. El apóstol Pablo lo explica muy bien cuando dice que nosotros no tenemos nuestra santidad, sino la santidad que Jesucristo nos regala, aplica a nuestra vida. Como dijo en la última noche antes de ser crucificado en el Evangelio de Juan capítulo 17, Padre, yo me santifico para ellos, para que ellos sean santificados por la verdad. Nosotros cristianos, todo lo que somos, el lugar a donde vamos al cielo, todo lo que nos rodea, esa justicia de Dios, la paz, el amor, el cariño, el reino, el gozo, el poder, todo eso proviene de un regalo. Y en ese regalo que contiene todo, ese regalo se llama la gracia. Cuando un cristiano recibe la gracia del Señor Jesucristo, en esa gracia, cuando abres el regalo de la gracia, descubres lo que contiene. Esa gracia contiene, como dice Romanos 3:24,
la justificación gratuita por su gracia, la santidad por su gracia, la salvación por su gracia. ¿Qué significa eso? La gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo no es difícil de explicar. Es más importante experimentar la gracia que intentar de explicarla. La gracia de Jesucristo tienes que imaginártelo así: que todo lo que nosotros no podemos por nuestra naturaleza, por nuestra debilidad, por nuestro pecado, todo lo que nosotros no podemos conseguir por propias fuerzas, Dios el Padre, Él nos lo regala. ¿Cómo? En el momento que tú confías en Jesucristo, Dios el Padre hace un intercambio. Él dice: si tú confías en mi Hijo, que Jesucristo es mi Hijo, que Él es aquel yo envié, entonces si tú confías en mi Hijo, en sus palabras, en su obra, en su muerte, entonces yo te regalo todo lo que necesitas para ser perfecto. Tú no eres perfecto por tus obras, sino eres perfecto, como dice la carta de los Hebreos capítulo 10, por esa ofrenda que Jesucristo hizo. Esa ofrenda que nos perfeccionó. No es una perfección de obras, es una perfección de gracia. Toda persona que cree en Jesucristo, delante de los ojos de Dios el Padre, es santo, es justo y es perfecto. Esa es la gracia que Dios el Padre, todo lo que nosotros no conseguimos por propias fuerzas, Él nos lo regala. El apóstol Pablo dice: quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. El llamamiento es santo. Es un privilegio poder venir a la casa del Señor. Es un privilegio poder creer en Jesucristo. La fe en Jesucristo, como dice la penúltima carta del Nuevo Testamento, la carta de Judas capítulo 1, dice: la fe que nos fue entregada, la fe que fue entregada, la fe que fue entregada. Dios el Padre, Él nos entregó la fe. En versículo 3 dice: la fe que ha sido una vez para siempre dado a los santificados, los que han recibido el perdón de Jesucristo. Según Mateo capítulo 16, la fe es un regalo. Según 1 de Timoteo capítulo 1, 14, la fe viene por la gracia. Según Efesios 2, versículo 8, no es de nosotros, es un regalo de Dios la fe. Y Dios nos llamó con un llamamiento santo. Y tenemos que apreciar esa vocación. O como dice Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, dice, como es digno de la vocación. El apóstol Pablo dice que tenemos que vivir dignos conforme al llamado. ¿Qué significa eso? Vivir digno. Significa que tú mismo, tú decides, por revelación, por reconocer a lo que fuiste llamado, tú mismo te apartas de cosas porque sabes que no son compatibles con tu llamado. Cuando yo me convertí hace mucho tiempo,
no tanto tiempo, porque todavía soy joven, pero cuando me convertí, al principio nuestra pregunta era, ¿esto es pecado o esto no es pecado? Con el tiempo, esa pregunta cambió. Ya nos preguntábamos, ¿esto es permitido o esto no es permitido? Con el tiempo cambió. ¿Por qué? Porque de repente nuestra pregunta era, ¿esto glorifica a Dios o no? El apóstol Pablo dice que todo le es permitido, pero no todo te ayuda. No todo te conviene. Por eso, tú y yo tenemos que vivir dignamente conforme a ese llamamiento santo. Es un privilegio de poder venir a la casa del Señor. Es un privilegio de poder ser cristiano. Es un regalo. No lo tomes a la ligera. Tu llamamiento es santo. Si tu llamamiento es santo, tu vida tiene que reflejar esa santidad. Y yo al principio de mi vida con el Señor me pregunté, ¿qué es santidad? Hasta que un día, leyendo un libro de G.I. Packer, leí una frase que me marcó. Y dijo, santidad es la costumbre de estar con Dios de acuerdo en todo. Y me dejó mucho de pensar en eso. La santidad es un regalo. Tú y yo no nos podemos santificar. Sí, por la fe. Luego, hay una obra de santificación. Pero la santidad y la santificación son dos cosas. Lo mismo que la justicia y la justificación. ¿Me explico? La santidad es un regalo. La santificación, un estilo de vida. La justicia es un regalo, pero la justificación es el estilo de vida. Dios el Padre nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No. Luego, detrás de la salvación, hacemos obras, sí, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y dice, Dios nos llamó, y ahora viene esta frase interesante. En segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Sino, Dios nos llamó según su propósito, su propósito. Ahora tienes que saber que esa palabra propósito, en griego, es una palabra muy interesante. Porque esa palabra en griego se pronuncia prothesis. Pero todos nosotros en el castellano tenemos una palabra que proviene de esa prothesis, que es la prótesis. Prótesis. Hay ciertas formas de prótesis. En la medicina, por ejemplo, porque la palabra prótesis es la composición de dos palabras. La palabra prótesis o en griego prótesis, es la composición de dos palabras. Una es pro, que nos enseña la dirección y lo público que se demuestra. Y la tesis es exponer algo adelante, por delante. Una tesis. Ok, me explico. La prótesis, existen ciertas prótesis en la medicina. Por ejemplo, yo me encontré con personas, allí donde vivimos en Alemania, había una clínica que le llamaban Unfallklinik, que era especialista en toda Alemania para, si se te arrancó un dedo, un brazo, una mano, si te cortaste un pie,
ellos lo cosían de nuevo al cuerpo. Cuando no era más posible de coserlo, de nuevo incorporarlo al cuerpo, ellos te hacen una prótesis. Algo que sustituye lo que falta. Cuando la Biblia habla de prótesis de Dios, el propósito de Dios es la prótesis de Dios porque nos falta la santidad. En la prótesis de Dios, el Señor cubre lo que nos falta. Sea una mano, sea un pie. Incluso hay prótesis de la cara. Personas que por un accidente perdieron cierta parte de la cara, se le pone como una prótesis, una máscara. Ok. ¿Qué hace una prótesis? El primer significado de una prótesis es: se pone encima de algo, un dedo, una mano, un brazo, una cara, para sustituir lo que falta. El propósito de Dios sustituye nuestra vida santa. La prótesis de Dios sustituye la vida que teníamos que vivir. Y porque nosotros no vivimos conforme teníamos que vivir, Dios el Padre, Él hizo un propósito, una prótesis, que lo que nos faltaba, por Jesucristo el Señor nos lo regala. Pero hay otro significado de prótesis. Hay dentaduras de prótesis. Hay ciertos nombres que yo ahora desconozco en español. Pero déjame explicarte algo. Un dentista lo sabrá hacer mucho mejor que yo, mucho mejor. Vale. Hoy en día, si te faltan dientes, hay, gracias a Dios, la capacidad de recuperar incluso el hueso por implantación. O si hay buen hueso, cogen como un tornillo y lo meten aquí en la mandíbula y luego encima ponen la dentadura. Luego hay otra clase de prótesis que antiguamente le llamaban prótesis. Cuando yo era joven, o más joven todavía, voy a explicarlo con algo que me pasó a mí. Cuando nosotros estábamos en Alemania, me acuerdo que habíamos incorporado a la escuela, tendríamos 6 años, máximo 7 años. Y ahí vinieron dentistas. Y entonces nos enseñaron cómo lavarse los dientes. Nos regalaron cepillos, nos regalaron crema para limpiarse los dientes. Nos enseñaron cuántos dientes hay en cada dentadura, si no me equivoco, eran 32, puede ser que me equivoque. Y nos explicaron muchas cosas. Los dientes que se te caen, luego los dientes que se te quedan, y los dientes que hay que cuidarlos, y los dientes de juicio. En alemán se dice el diente de la sabiduría. Lo que en español se llama el diente de juicio, en alemán se llama Weisheitszahn, el diente de la sabiduría. Ok. Pero todos los años los dentistas nos visitaban. Pero un año ya éramos mayores, ya teníamos, no sé qué edad, 10, 11, 12, mínimo 13 años mejor. Vinieron dentistas, pero otra clase de dentistas, a hacer, ¿cómo se llama? A mirarnos a todos los dientes. Y entonces, ellos, si veían que tenías la dentadura torcida, y yo conocía amigos que tenían
parecían Shrek, la película de Shrek, si vosotros acordáis, parecían Quasimodo. Un caballo al lado, parecía Gina Lollobrigida al lado de ellos. Y tenía una dentadura que daba miedo. Pero también la mía no estaba alineada completamente. Y esos dentistas, ellos dieron invitación. Bueno, invitación no fue nada, fue una orden que teníamos que ir al dentista. Fuimos todos los que nos fuimos elegidos, que eran muchísimos. Y el Estado alemán, en ese tiempo, le pagaba gratuitamente el trato a todos los que querían tener una prótesis o querían tener un brackets, creo que le llaman en español, brackets, y todas esas cosas. Y luego nos preguntó el dentista a nosotros. Fuimos para allá, él cogió una masa yo creo que era como azul más o menos, y nos dijo que le diéramos un bocado, le dimos un bocado. Entonces tomó una muestra de nuestra dentadura y a través de esa muestra hizo un modelo de nuestra dentadura, y a través de ese modelo hizo lo que nosotros en alemán le llamamos eine Prothesis. Pero habían 3 clases de ellas. Había una que era la de arriba y la de abajo, la dentadura completa. Y tenías que cerrar la boca en aquel momento. No sé si eso todavía existe hoy. Eso era como un ladrillo. Me acuerdo que era un ladrillo. Y tú cerrabas la boca y la dentadura de arriba y de abajo en una prótesis a la misma vez se alineaba. Luego habían algunas que solo eran de noche y algunas solo de día. Pero como nosotros éramos los tíos guays del barrio, yo no quería parecer Frankenstein con eso en la boca. Y mis colegas tampoco. Le pedimos una prótesis de noche. Pero había un problema. El dentista ajustaba esa prótesis para alinear nuestros dientes. Pero había un problema. Cuando salíamos del dentista, por el amor de Dios, ¿quién anda en nuestro barrio? Un barrio donde tú tenías que ser, a real tough guy. Tienes que ser un tío duro, a tough guy. ¿Quién anda con la dentadura de Frankenstein? Nadie. Solo salir del dentista nos quitábamos la dentadura. Pero todos los viernes a la 1 de la tarde, me acuerdo, por orden de la escuela, teníamos que ir al dentista. Pero había un problema. Como nunca nos habíamos puesto durante toda la semana la dentadura, porque esa prótesis, para alinear los dientes, porque se nos olvidaba, lo perdíamos. Antes de ir al dentista, debajo de las escaleras del dentista nos encontrábamos con todos los colegas y alguien traía una toalla. Un día se nos olvidó la toalla, cogimos un calcetín. Dios, qué olor tenía eso. Y entonces cogimos el calcetín o la toalla, la metíamos en la boca y entonces pegábamos un bocado y los colegas apretaban con la mano la mandíbula para que entre la prótesis. ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Parecía que el cráneo, los dientes iban a reventar. No te imaginas los dolores que era eso. No dolor de un diente, sino de todos. Incluso sangraba. Y entonces subimos para ir al dentista, todos con esa cara de ángeles. De ángeles no teníamos nada. Y entonces el dentista nos llamaba uno por uno. ¿Sabes cómo el dentista se dio cuenta? Otra cosa. El dentista que yo tenía
Eso era lo más bruto que ha visto la tierra. Y te voy a decir por qué. Era un hombre muy mayor y fue dentista en un campo de concentración alemán. Con que, imagínate, parecía el primo de Joseph Mengele. Eso era más bruto que no te puedes imaginar. Dentista en un campo de concentración, con que ya te puedes imaginar. Y, bueno, yo le caía bien porque él decía, vosotros españoles, vosotros sois buena gente. Pero él a muchos otros los odiaba. Pero a nosotros, italianos y españoles, este dentista del campo de concentración, nosotros le encantábamos. Me habló de una legión azul que España había enviado. Yo no tenía idea de qué me hablaba este hombre. Él había estado en Stalingrado, cuando 600.000 soldados alemanes murieron. Y pocos sobrevivieron, y él era uno de ellos. Eso era lo más bruto que había en la tierra. Pero él se daba cuenta cuando no teníamos la dentadura, o mejor, perdona, esa prótesis puesta. ¿Sabe por qué? Porque él quería ajustar la prótesis. Semana por semana tenía que ajustarla de nuevo, pero no podía. ¿Sabe por qué? Más de una vez tuvo que coger un cincel de plástico, meterlo aquí arriba encima de los labios y a castañazos sacarnos la prótesis, porque no salían. Es un milagro que no salieran los dientes con la prótesis. El hombre se enfadaba. ¿Y sabe lo que? Me acuerdo de la frase. Entró a la sala de espera donde estábamos con todos los colegas y nos echó una bronca y dijo esta frase. Esto me marcó. Nos dijo a todos: no sabéis el privilegio que es que el gobierno de Alemania os pague una prótesis para la cual no tenéis dinero. Nos explicó que valía mucho dinero y que el Estado alemán lo pagaba todo y que nosotros éramos unos desagradecidos. Yo me acuerdo estar sentado ahí y oír esta frase: sois unos desagradecidos, el Estado alemán lo paga, vosotros no tenéis dinero para esto y aún no lo sabéis apreciar. Años después, cuando fui cristiano, bueno, lo deseo que soy hasta hoy cristiano, cuando conocí a Jesucristo, me di cuenta, Señor, que todos estamos sentados en esa sala de espera. Y suenan esas palabras. No te imaginas el privilegio que es que Dios te pone una prótesis para alinear lo que está torcido. Pero ¿sabe lo que me he dado cuenta, querido oyente? Que lo mismo que yo me quitaba esa prótesis, solo salir del dentista, hasta la próxima semana, hoy en día, muchos cristianos solo salir de la iglesia se quitan la prótesis en el espíritu. Esa prótesis que nos lleva a un encuentro con Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios, o esa prótesis, quiero decirte de todo corazón, que incluye, atención, la decisión de haberte elegido, la planificación de tu salvación y la intención en su amor de salvarnos. Esa prótesis incluye la intención de hacerlo, la decisión de ser leal al llamado sobre tu vida y la planificación de llevarte a los pies de Cristo. El Señor hizo la decisión de nuestro llamado, la decisión
de ser fiel a nosotros y la planificación de nuestra salvación. Pero, déjame dar solo una anécdota sobre la palabra prótesis o tesis, que significa poner algo por encima. Esa palabra, en la Septuaginta, la Biblia antigua, o la primera traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, esa palabra se usa en el griego antiguo cuando se habla del Antiguo Testamento de los panes de la preposición. La preposición son panes que antiguamente en el templo de Salomón, allí en el tabernáculo de Moisés, y en el templo que luego Herodes modificó, habían panes, 2 mesas de panes, que cada semana se cambiaban. Rey David comió de esos panes. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 21, lo podemos leer. Pero ahora hay una anécdota interesante. Que la palabra preposición en hebreo, pero traducida también al griego antiguo koiné, en la Septuaginta, cuando la Biblia habla del pan de su preposición, en griego habla el pan con su rostro. ¿Sabes lo que necesitamos, querido oyente? El pan de cada día que lleve su rostro. Y solo la palabra que sale de su boca lleva su rostro. David comió el pan de su rostro. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía el rostro de Dios, que vivía en su presencia. Él comió de ese pan. Y lo que nosotros necesitamos, querido oyente, es la palabra de Dios, el pan de Dios, el maná de Dios, con su rostro. Que tenga el rostro de Dios, no el tuyo ni el mío. Tiene que tener el rostro. Te voy a contar una cosa que me pasó hace tiempo. Soy una persona que intento tener una vida continua de oración y de lectura de la Biblia. Yo nunca leo la Biblia para buscar prédicas. Never, jamás lo he hecho. Jamás. Never. Yo leo la Biblia por leerla, por alimentarme. Si luego el Espíritu Santo me inspira, en pocos momentos, incluso en segundos, tengo la prédica hecha ya. Así es la forma como el Señor me usa a mí. A otro lo usa de otra forma. Vale. Yo estudio todos los días la Biblia. Por eso, cuando el Señor me da un pensamiento, una prédica, muchas veces son segundos. El otro día, domingo, estuve predicando en la iglesia. Y el mensaje de la iglesia, que fue espectacular, ese mensaje, yo estaba en un sitio tomando un café, y cuando tomo el café, en un milisegundos percibí, bam, 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 este es el mensaje. Tenía los versículos y ya está. Lo escribí en mi libro de notas y ya está. Pero déjame explicarte algo que me pasó. Yo tenía una predicación preparada. Mejor dicho, yo recibí del Señor una predicación. Porque tú no tienes que buscar el texto te tienes que buscar a ti. Y cuando yo estoy en un sitio y me acordé de ese texto porque era tan preciosa esa prédica, percibí del Señor, todavía no la prediques, porque mi rostro todavía no está imprimido sobre esa palabra. Yo me quedé alucinando y me di cuenta que era verdad. Los panes de la preposición
es el pan que lleva el rostro de Dios. ¿Sabes por qué la gente se aburre en la iglesia? Porque son palabras humanas que no traen muchas veces. Querido, si tú quieres traer los efectos, los frutos de Dios, tienes que usar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios conoce el propósito de Dios, los caminos de Dios, el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, según su prótesis, y la gracia, y ahora viene impresionante versículo. Impresionante versículo. Y cuánto me encantaría, querido oyente, enviarte esta predicación para que la oigas, la puedes reenviar a otros para que aprendas. Lo mismo que en el seminario bíblico, en la casa del alfarero que estoy llevando. Ahí se aprende lo realmente que tiene que aprender uno. Yo tuve que estudiar teología sistemática del Nuevo Testamento, de aquí, de allá, de bum, bum, bum. Y me di cuenta que al fin y al cabo, un estudio teológico, atención lo que digo, no aviva la fe, algunas veces la apaga. Y me di cuenta que hay muchas formas de teología. Existe la teología católica, evangélica, presbiteriana, la teología pentecostal, adventista, ortodoxa. Y me di cuenta que los estudios que yo hice, en vez de ayudarme, era como un peso, una carga. Tuve que aprender muchas cosas que os confieso que algunas fueron buenos y algunas, la mayoría era innecesario. Absoluto. ¿Por qué? Porque todo lo que no lleva el rostro de Dios no tiene alimentación, nutrición, bendición, unción. En este seminario bíblico, la casa del alfarero, he concentrado todo lo que a lo largo de los años, ya llevo como pastor casi 30 años, me he dado cuenta que de verdad se necesita. En este seminario bíblico vas a aprender cosas impresionantes. Te va a encantar. Te va a encantar. Historia de avivamiento. Pero también, ¿por qué nosotros en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros? No 25, no 24, no 29, no 30. ¿Cuál es el canon? ¿Cuál es el Textus Receptus? El Textus Betsae, el Codex Alexandrinus, el Codex Vaticanicus. ¿Cuáles son los códices bizantinos? ¿De dónde viene el Codex Sinaiticus? ¿Cuál es el griego? ¿Cuáles son las formas? Vas a aprender cosas de verdad que te van a alucinar y vas a decir ¡wow! Sobre la persona del Espíritu Santo, sobre la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y también los ministerios del Espíritu Santo. La obra de Cristo, su preexistencia, sus nombres, los nombres de Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Vas a aprender cosas cómo echar demonios fuera, cómo reconocer poderes diabólicos, cómo reconocer la obra de la carne, cómo reconocer la obra, como dice Romanos 6, el hombre viejo. Cómo hacer guerra espiritual, cómo luchar, cómo orar, cómo ayunar. Todo eso me encantaría transmitírtelo en este seminario bíblico, que no es un seminario eclesiástico, no es para que tú vengas a una iglesia, no, en absoluto. Es para que tú descubras los talentos, los dones, el llamado y el ministerio a que fuiste elegido por el Señor.
Yo quiero ayudarte a profundizar tu vida espiritual, a recuperar el poder del Espíritu Santo, la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Cuando estuve haciendo este seminario, escribiendo los temas, ¿qué es una profecía? ¿Qué clase de profecía existen? ¿Cómo se mueven los profetas? ¿Por escritura, por visión, por sabiduría, por ciencia? Hay muchas formas. Cuando yo estuve preparando todo esto, en un momento paré y me puse triste. ¿Sabes por qué? Porque dije, Señor, ¿por qué nadie me lo dijo a mí al principio? Si yo hubiera sabido todo esto, ay Señor, cuánto fracaso, cuántas cosas yo me hubiera ahorrado en mi vida y en el ministerio. Pero ahora, déjame terminar con este versículo que es impresionante. El apóstol Pablo dice que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino su propósito y según la gracia. Y ahora oye esto es increíble. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es interesante que el apóstol Pablo es el único de todos los escritores del Nuevo Testamento. No es no es Pedro, no es Juan, no es Santiago, no es Judas, no es cualquier otro escritor. El apóstol Pablo es el único que 62 veces llama a Jesucristo Cristo Jesús. Impresionante. Es interesante que la gracia nos fue dada, cuando dice en español, en castellano, en alemán, en inglés, antes de los tiempos de los siglos. En griego dice antes de los tiempos eternos. Y en el seminario bíblico vas a aprender los tiempos que hay en el Nuevo Testamento, como los romanos contaban las horas, los griegos, los hebreos, las semanas, los meses, los años, pero también la eternidad. Porque aquí dice antes de los tiempos eternos. La gracia estaba esperando en los tiempos eternos. Pero, versículo 10, ahora se ha manifestado, como dice en griego, fanero. Fanero significa, en un teatro, cuando la cortina está cerrada, el actor de la obra está detrás de la cortina. Nadie lo ve, pero estaba todo el tiempo ahí. Y cuando la cortina se abre, esa palabra manifestar, en griego fanero, esa es la palabra que se usa en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 en griego. Para esto fue manifestado, para esto vino y apareció Jesucristo. Porque en griego hay dos palabras para aparición. Una se llama epifanía, que aparece también aquí, pero la otra es fanero. Fanero significa Jesucristo todo el tiempo estaba detrás del velo del Antiguo Testamento. Y no lo vimos hasta que el velo se rajó. Y cuando el velo se rajó, vimos la manifestación de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesus Christ, Jesus Christus, Jesús Christos, el Hijo
del único Dios viviente. La gracia vino juntamente con la verdad. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 17 habla y dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron. En alemán también dice vinieron, pero en griego no. En griego literalmente dice, pero la gracia y la verdad vino. Momento, ¿cómo es eso? Si son dos, la gracia es una cosa y la verdad es otra cosa. Acuérdate, querido oyente, que 52 veces la Biblia habla primero de la gracia y luego de la verdad. No de la verdad y luego de la gracia. No. La gracia es la que te hace comprender la verdad. La verdad que viene sola no se comprende. Primero viene gracia y luego verdad. Pero cuando dice en español, pero la gracia y la verdad vinieron, en el texto griego básico, sea Textus Receptus, sea en Nestle Aland, sea Codex Vaticánico, whatever, dice, vino. ¿Por qué? Porque desde que vino Jesucristo, la gracia y la verdad no se pueden separar. Cuando alguien te dice, te voy a decir la verdad, pero no hay ninguna gracia, entonces te daña, te duele, te humilla. La verdad que no viene a través de la gracia daña, duele. Por eso cuando dice Jesucristo, y reconoceréis la verdad. ¿Por qué vamos a reconocer la verdad? Porque es la gracia que te invita a esa intimidad de reconocer la verdad que te hace libre. El apóstol Pablo dice, la gracia que no fue dada en los tiempos eternos. ¿Queréis saber una cosa, querido oyente? ¿Queréis saber cuál es la diferencia entre la mentira y la verdad? La mentira es siempre un invento. La mentira es algo que tienes que inventar. La verdad no. La verdad es eterna. La verdad no fue creada. La verdad es una persona. Y en Cristo Jesús, la gracia y la verdad no fue creada. No. ¿Por qué? Porque nos fue dada antes, en los tiempos eternos, antes que la tierra conociera un hoy, antes que la tierra conociera un mañana, antes que la tierra conociera el tiempo cronológico, existen los tiempos eternos. Por eso la gracia es el mensaje eterno para nosotros. Querido oyente, cristiano, hermano, hermana, no sé en qué iglesia estás, de qué denominación eres, pero me alegro decirte que tú y yo estamos bajo la gracia. Y pase lo que pase, la gracia de Jesucristo nunca se va a apartar de ti. Pastor, yo he pecado. Yo también, querida. Yo también. Nosotros cristianos, o mejor dicho, algunos, somos muy duros. No tenemos compasión, amor, paciencia con otros. De nada. ¿Sabes por qué? Por falta de gracia. Donde no hay gracia en una persona, no hay paciencia, amor, no
a cariño. Vamos ya, queridos. Los religiosos que me estáis oyendo, vamos ya. Tú también pecas. Pecarás de otra forma, pero también tu pecado es pecado. Y si no fuera por la gracia de Jesucristo, tú ibas al infierno. Con que deja de juzgar a los otros. Ayer, una hermanita que de vez en cuando viene los miércoles a la iglesia, porque otro día no puede, vino a la oración. Se acercó, llorando, y me dijo: pastor, por favor, no se enfade. Dije: ¿yo? ¿Por qué me voy a enfadar? Por favor, no se enfade. Y dije: ¿por qué? Dice: pastor, porque me he quedado embarazada. Digo yo: no, ven aquí. La abracé. Y me dijo: pastor, por favor, no se enfade conmigo. No. Shh, le dije: shh. No estoy enfadado. Para nada. Le dije: ¿está el bebé bien? Me dijo: sí, pastor. Dije: ¿qué es, niño o niña? Digo: una niña. Digo: ¿tienes el nombre? Dijo: no, todavía no. Y dije: déjame orar por ti y por el bebé. Y me dijo: pero pastor, no está enfadada. Y digo: ¿por qué voy a estar enfadado? Lo importante es que te vaya bien a ti y al bebé. Tú y yo estamos bajo la gracia. Sí, hay algunas cosas que no son buenas, pero ahora no es el tiempo, le dije, de juzgar o criticar a nadie. Ahora solo importante que te vaya bien a ti y al bebé. Oré por ella. ¿Sabe lo que me he dado cuenta, querido oyente? En otro sitio la hubieran crucificado. Porque ha pecado, porque ha hecho adulterio. Así. Y tú has sentido odio en tu corazón. Has escrito mensajes negativos, llenos de envidia, que te carcomía los huesos, llena de maldad. Queridos, oíme una cosa, Si no estamos llenos de amor, todo es un rollo. Si no estamos llenos de gracia, todo es mentira. Todo es mentira. Un cristiano sin compasión no es cristiano. Un cristiano sin amor, ¿cómo vas a ser cristiano? Imposible. Y la única forma que es ser cristiano es vivir bajo la gracia. Pastor, pero usted tiene que juzgar. Shh. Y tú te tienes que callar. Déjame hacer a mí mi trabajo. No latigando a la gente, sino perdonando y restaurando vidas.